especial que ha llegado para hoy, viernes, enero 8 del año 2021. Es la primera semana, el primer viernes relativamente de trabajo de este año, y qué bueno poder estar una vez más aquí de regreso. Quienes habla aquí su capellán cristiano Leo Sandoval, y tenemos a un hermano muy especial que se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos, aquí hacia el sur del país de Estados Unidos, y él es Reyes García. Está esta noche para compartir parte de su vida, parte de su testimonio, de compartir, de decirnos cómo era, quién era antes, cómo conoció a Cristo, el por qué y quién es en la vida, quién es actualmente Reyes. Así que, Reyes García, buenas noches, ¿cómo estás? Oh, ¿Sí, aló? sí, Bueno, me oye, Reyes. bendecido. Bueno, pues mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar esta noche aquí en el programa con nosotros de Noche de Impacto para compartir parte de tu vida, de tu testimonio. Amén. De acuerdo. Entonces, cuéntanos, Reyes, originalmente, ¿de dónde eres? Soy de Ventura, California. Nací ahí en el estado de California, pero nos radicamos en Phoenix, Arizona. Ok. Qué bueno. Entonces, relativamente en territorio de aquí de Estados Unidos. Amén, así es. Ya, y ya entrando directamente al tema, cuéntanos quién era Reyes en la niñez, en la juventud, antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era tu estilo de vida? Amén, hermano. Pues mi estilo de vida, cuando tuve la edad de 11 años, yo entré a una pandilla muy peligrosa en Estados Unidos por nombre Sur 13. Me tocó matar a una persona a los 11 años. De ahí, pues para poder entrar y pues para poder crecer en esa pandilla. Desde a la edad de 11 años, pues yo era un joven. Y la razón que yo entré a esa pandilla era porque comencé a odiar a mi papá en ese tiempo por la persona que él era, que a mí me pegaba. Él tomaba mucho, andaba en el alcoholismo él, y la vida de mi juventud así era. Entonces yo comencé a tener un rencor hacia él. Entonces mi fruto fue de comenzar a tener ese odio, y me impulsó a irme yo de la casa, y es como yo conocía a esa pandilla. Entonces, a través de eso, pues, me apasionaba, me sentía bien cuando yo lastimaba a la gente, me peleaba, nos golpeábamos, me gustaba mirar sangre. Cuando me salía la sangre a mí me gustaba también, porque sentía un relajo, sentía paz en ese tiempo. Entonces, pues a pesar de eso, pues a los 15 años, llegó el momento que yo llegué a la casa y yo quise matar a mis padres. Ellos estaban dormidos. Que yo me acuerdo fue como a las noches. ¿Mande? ¿Incluyendo a tu mamá también? Sí. Sí. Y también quise matar a mi mamá y a mi papá mientras ellos dormían. Entonces, yo llegué una noche a la casa y pues yo estaba enojado y los miré ahí acostados, ellos dormidos, tranquilos, y yo escuchaba una voz que me decía: jálale el gatillo, mátalos, ellos no te aman, no te quieren. Entonces, yo le jalaba el gatillo, y pues como dice la palabra de Dios, que Él tiene un propósito para cada uno. Entonces, en ese momento, pues yo no pensaba, yo no sabía lo que me pasaba, solo pues que me acuerdo que sí los quise matar en ese tiempo. Pues yo tenía 15 años de edad. Entonces la maldad comenzó a aumentar, me metían a la cárcel. Entonces, mi juventud fue de estar en la cárcel. Yo nunca tuve juventud en ese tiempo. Mis padres, de hecho, me metían a la cárcel, y más coraje, más odio, compasión yo tenía hacia ellos, y decía cuando yo salía que le iba a hacer mal a todo lo que me encontraba, ¿verdad?
Entonces, gracias a Dios que pues es un proceso que uno ha pasado. En ese tiempo también, pues, cuando cumplí 18 años, conocí lo que era la muerte. No digo santa porque no tiene nada que ver de santa, ¿verdad? Le comenzaba a pedir cosas, que sí, reconocer que el diablo tiene poder, pero no tiene no es tan poderoso como nuestro Señor Jesucristo. Así es, sí, porque pues para los que nos están escuchando, en la cultura mexicana tienen una tradición que le adoran a la Santa Muerte. Es una tradición que tienen en México, que posiblemente en otros países de Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, no es algo común o no se hace esa tradición. Entonces, a la edad de los 18 años, de acuerdo a la tradición que tiene la cultura mexicana, te empezaste a hacer cultos a la Santa Muerte. Amén, así es. Y yo no me imaginaba que eso tenía consecuencias a lo largo, al tiempo. Uh-huh. Entonces, por a través de adorarle, yo le tuve que hacer promesas que no pude cumplir. Entonces, en el 2000, pues cuando pasó eso, se llegó el momento que más me hundía la maldad, que se llegó el momento que le tuve que mochar las manos a un amigo mío de la descendencia de muy joven. Entonces, por medio de la pandilla y por la pandilla, trabajábamos con los carteles. Entonces, me ordenaron a que le mochara las manos a un amigo, un mejor amigo mío, como un hermano. Entonces, si no se lo mochaban, ellos me pegaban con los rifles. Sí. Y me decían que lo hiciera, porque si no lo hiciera me iban a matar. Ya. ¿Verdad? Sí, comentaste. Entonces, comentaste que a la edad de los 13 años, cuando ibas a ingresar a las pandillas, la prueba que te pusieron a hacer era que tenías que matar a una persona. ¿Aquella persona fue al azar, a la suerte, o fue una persona escogida? ¿Y qué sentiste cuando fue la primera vez que disparaste un arma y sentiste que esa bala entraba en el cuerpo de esa persona? Amén. Era a los 11 años. Ok, a los 11 años. Sí, yo sentí paz, sí. Escogieron a la persona esa para que se hiciera ese trabajo. Uh-huh. Entonces, yo sentí miedo al momento, pero al igual me amenazaban que me iban a matar. Entonces yo dije, pues yo estoy muy joven para morir. Entonces cuando lo balaceé, miró que se cayó y a la vez sentí felicidad, porque dije yo, lo bueno que esa familia no es la única familia que sufre. Ahora sus parientes van a sufrir, así como yo estoy sufriendo, que mis padres no me aman. Entonces, así es como yo pensaba mirar en ese tiempo, pues, cómo se dañaba o cómo se dañó ese cuerpo. Sí, entonces, y esa noche o las siguientes noches, me imagino que tendrías esas imágenes de ese momento cuando estabas activando la pistola, el arma, y la persona iba cayendo, iba falleciendo. Amén. Sí, duré 15 días que no podía dormir, escuchaba los truenos de las balas, pues ya cuando estaba solo, a medianoche me levantaba con miedo y sí, miraba a esa persona que se cayó. Entonces, haz de cuenta que lo estaba reviviendo por 15 días, no podía comer, solo escuchaba truenos y cuando escuchaba truenos, pues brincaba, o sea, como un trauma. Sí. Ya. Yeah. Y a raíz de la violencia de tu padre hacia ti, todo eso, entonces fue lo que generó todo ese odio, toda esa rabia, rencor que tenías hacia adentro y la querías descargar con otras personas. Amén, así es. Ya. ¿Y en algún momento
en el tiempo que estuviste en esa pandilla y con las relaciones de los carteles, ¿en qué momento tu vida tuvo algún tipo de riesgo que te fueran a matar o hacerte algo? Cuando me daban un cargamento o me mandaban a otro estado, estamos hablando ya de Estados Unidos, de que tenía que tener mucho cuidado con lo que hacía, pues, o sea, siempre tenía el temor de que si yo jugaba chueco o algo pasaba, no importando si era mi culpa o no, Sí. sabía que me hubieran matado. Y entonces la tenías que transportar y llegar hasta un punto determinado dentro del territorio de los Estados Unidos. Sí, así es. Ya, entonces esa pandilla trabajaba y eran aliados de algún cartel. Sí. Ujú. Y en ese tiempo de que estabas haciendo todo ese transporte, me imagino que iba con más personas acompañado. Sí, hermano, sí, nunca andaba solo, siempre había 2 o 3 conmigo. Ujú. ¿Y en qué momento, obviamente en ese tiempo, no conocías de Cristo, no conocías de Dios, porque estabas cegado por esa rabia, por esa ira y lo que estabas haciendo? Entonces, ¿en qué momento tuviste tú la oportunidad y Dios se manifestó en tu vida? Yo tuve la edad de 30 años cuando yo conocí a Cristo. Desde ahorita tengo la edad, voy para los 33 años de edad. Estuvo, pues, como le digo, vivo acá a la frontera de Yuma, Arizona y San Luis Río, Colorado. Yo vivía en Phoenix. Ujú. Y lo que me impulsó para irme a México era que hace 4 años, en el 2017, me balacearon 16 veces en Oh, Phoenix, Arizona, media calle. te hicieron un Y atentado. de ahí, mande. Te hicieron un atentado. Sí, un muchacho de otra pandilla, Ajá. hubo unos problemas en un convivio que teníamos en una fiesta, pues, y sacó la pistola y comenzó a disparar a mí y a mi hermano. Entonces, de ahí, pues, yo me iba a subir al carro, pero yo me fui corriendo a media calle y dije yo, pues, 16 balazos era para matarme, ¿verdad? Claro. Llegó la policía, comenzaron a investigar y ellos dijeron que es un milagro porque no encontraron ninguna bala. 5 balas le pegaron al carro de mi hermano. Ujú. Tampoco le pegó una bala a mi hermano. Entonces la cabecera del auto, si yo me hubiera subido esa noche al auto, me hubieran matado. Entonces cuando llegaron los policías a investigar, de ahí pues dijeron, ellos se sorprendieron o quedaron sorprendidos porque lo declararon que era un milagro, porque nunca han tenido un caso así en el valle donde vivimos, pues. Entonces, lo declaró que era un milagro por parte de Dios. Entonces, de ahí a los meses yo me fui para el estado de Mexicali, Baja California. Entonces, yo escuché, algo me impulsó que me fuera para allá. Escuché que iba a haber un encuentro, pues en ese entonces yo no sabía qué era y pues fui. Y pues yo llegué a la iglesia en el Ejido Durango de Baja California, en la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Entonces, comencé a sentir paz y más que nada cuando yo llegué con imágenes de la Santa Muerte en mi cuello, en una camiseta de la Santa, de la Muerte, y pues amuletos en mi cartera, pues donde quiera que yo la tenía en mi carro y todo, pues la guantera y todo. Y Ajá. comencé a sentir una paz, comencé a sentir algo sobrenatural en mi cuerpo, que dije, de aquí soy, aquí me gusta, siento paz. Yo estaba llore y llore y yo no sabía por qué era. Y de ahí mi vida cambió y cambió un cambio radicalmente sobrenatural, que más que nada sentí el amor de los hermanos que no me juzgaban, que no me criticaban por la manera que yo iba,
yo llegué bien pelón, antes estaba bien pelón yo, bien cholo, y aún así ellos me demostraron ese amor, que el amor de Cristo que vive en ellos, que mora en ellos. Entonces yo dije, yo quiero más, y sentí paz y me gustó por medio de las alabanzas que iba y me gozaba, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo conocí a Cristo, en el ejido Durango de Baja California Norte, en el Valle de Mexicali. ¿Y quién te hizo esa invitación para haber ido a esa congregación? Un tío mío, primo hermano de mi mamá, él se bautizó 15 días antes que yo me bautizara, y en una conversación yo lo escuché que dijo que iba a haber una fiesta del amigo. Y pues yo dije, bueno, pues yo quiero ir, pues yo pensaba pues que era una fiesta con cervezas y todo, pues, y dije, pues vamos. Entonces, por medio de mi tío, llegué a la iglesia en ese tiempo. Ya, y entonces desde el primer día que fuiste ahí a la congregación, ¿sentiste algo diferente, algo especial, algo sobrenatural? Amén, así es, hermano, una paz, un amor, eh, algo tremendo que no lo puedo explicar, solo sé que es Dios, que entró en mi corazón, que me quiso dar paz en mi vida, y que quiso o quería restaurar mi vida, mi familia, porque mi familia estaba muy desordenada, siempre había coraje, pleitos. Entonces sentí algo tremendamente sobrenatural, como si fuera, como que me electruqué Sí. de la presencia de Dios. Entonces, a partir de ese momento, sentiste que esa sed que tú tenías de ver, de sentir la sangre de otras personas, empezaron a mermar, se empezó a calmar y no volver a tener esa necesidad de untarse las manos de sangre. Amén, así es. Y, entonces iniciaste ese proceso de aceptar a Cristo, luego te discipularon, el bautizo. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, hermano, me discipularon, y pues yo entendí lo que era el bautismo, entonces para el perdón de pecados, y yo sentí en mi corazón que ya era mi tiempo, y que yo quería buscar esa paz en mi corazón, que sabiendo que aunque era un pecador, Dios me quería perdonar y me perdonó a través del bautismo. Entonces de ahí mi vida, cuando me bauticé, recibí a los 15 días, recibí el Espíritu Santo. Entonces, pero en ese momento que yo me bauticé, Dios comenzó a manifestarse de tal manera que aún no paro de sorprenderme de lo que hace el Señor. De acuerdo. Y entonces tuviste que cambiar tu estilo de vida cuando ya tuviste ese encuentro con Cristo, esa conversión que tuviste la necesidad de iniciar algo nuevo. Amén, así es, hermano. ¿Y cómo fue ese proceso de salirte de esa pandilla, de terminar todo contacto con los carteles, ya que pues por experiencia sé que es muy difícil de poderse salir de esos grupos? Entonces, ¿cómo fue ese proceso tuyo de salirte sin que te hicieran nada? Porque es muy difícil salirse de una relación de los carteles, de las pandillas, sin que lo maten. Amén. Pues cuando yo me bauticé, yo fui para San Diego a trabajar, porque yo ya sabía que pues tenía que cambiar mi manera de vivir. Entonces agarré un trabajo de jardinería y me fui para allá, pero un amigo me encontró y ya dijo, hey, pues te invito a la casa. Le dije, pues está bien. Pero en ese momento yo no sabía que me hicieron un 4. Entonces cuando llegué ahí,
pues sí, había como 4 personas en un hogar. Y llegué ahí, pues lo miré muy serio, ¿verdad? Entonces me encañonaron dos muchachos, uno por un lado y el otro por el lado izquierdo, y me apuntaron con 2 cuernos de chivos. Y me dijeron, tú sabes las leyes, que cuando entras a una pandilla, la única salida es la La muerte. muerte. Le dije, pero yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Dice, ¿cómo? Sí, pues ya me hice cristiano. Dice, no, pues a ver, ¿dónde está tu Dios? Entonces, dile a tu Dios que te salve, dile a tu Dios que te libere. Y se comenzaron a burlar. Entonces yo comencé a orar, Señor, pues yo soy recién nacido, tú dijiste que me ibas a proteger, que tú ya vives en mí, ayúdame. Entonces en ese momento me habían amarrado, me vendaron los ojos y yo estaba llore y llore, que me acuerdo, y comencé a sentir algo en mis brazos, de mi cuello a mi mano. Entonces comencé a sentirme muy liviano, como suelto. Entonces ya me sentía yo suelto de las manos, y desesperadamente me quité la venda de los ojos y miraba a mi alrededor. Y dije, oye, pues se quedó callado un ratito, ¿no? En silencio. Entonces miré a mis lados y a mi espalda y no había nadie. Escuché una voz que me decía, vete y no regreses para atrás, no voltees para atrás. Y yo lloré y lloré, miraba y igual 3 veces me lo dijo esa voz, vete, no mires para atrás, y vete, no mires para atrás. Entonces en ese hogar era un hogar donde se llevaban a la gente que secuestraban. Entonces yo me metí a un cuarto y pues miraba ahí a gente también amarrada, acostada, pues ahí amarrados y vendados. Oye, no eras el Entonces único, había más. no había nadie. No eras el único, habían más personas Sí, ahí también secuestradas. Sí, así es. Una casa, Entonces, lo que le llaman, lo que le llaman una casa de seguridad. Así es. Y entonces, pues yo me fui corriendo, yo lloré y lloré, salí corriendo. Yo no miré carros, no miré nada más que una luz, y me fui a correr, y yo lloré y fui a correr y corre, y me sentí libre. Entonces ya de ahí no me molestó nadie. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Si era Dios. Entonces más aumentó mi fe. Tremendo. Y salir de las garras de unos sicarios, mejor dicho, solamente Dios es el que puede hacer ese poder, que es un poder sobrenatural. Solamente Dios es el único que puede actuar de esa forma. Y qué bonito es poder sentir y tener esa experiencia y estar seguros de que el Dios que hizo milagros en la época de Moisés, en la época de Jesús, en la época de cuando fue escrita la palabra, ese mismo Padre es el que está vivo hoy en día haciendo cosas sobrenaturales, cosas imposibles para la mente del hombre, del ser humano. Y tú eres fiel testimonio de que en varias ocasiones saliste ileso, victorioso de las garras de la muerte. Amén, así es. Y entonces, después de eso, ¿tuviste que volver a cambiar de ciudad, de estado, para volverte a desaparecer? Pues no, porque yo ahí tuve la confianza del Señor, que Él manda a los ángeles que acampen alrededor de mí, y yo por fe me movía, aún me muevo. Decía, sabes que Dios no me va a dejar solo. Amén. Ya aún miro a esos conocidos, porque llegan a Phoenix, ahí en el barrio donde vivimos, los miro, ¿cómo se dice? Ocasionalmente, Sí. en la tienda, los miro y me saludan, y mis hermanos, Dios te bendiga, me gritan, y aún me dicen si alguien tiene problemas conmigo, que les avise que ellos me respaldan. Pues no, yo no pienso así, pues, pero sí las cosas cambiaron, porque yo nunca dejé mi fe, pues dije, Dios está conmigo, y si es de que yo me muera, pues para mí es ganancia. Entonces ya no le tenía temor a morirme como antes. Claro. Y entonces ahí ya empezaste un nuevo trabajo, un trabajo digno, un trabajo legal.
Amén, hermano. Y la honra y la gloria se la doy a mi Señor Jesucristo, porque cuando yo estaba joven yo anhelaba tener una compañía de jardinería, de Sí. landscaping, que es hacer Ujú. diseños. Y gracias a Dios que me bendijo con una compañía. Ahora soy un dueño de empresa de jardinería. Oh, qué bendición. Te sacó nuestro Padre de las garras de la muerte y te bendijo con tu propio negocio, con tu propia empresa de jardinería. Amén, así es. Excelente, qué bueno. Y entonces actualmente tienes tu propia compañía de jardinería con unos cuantos empleados y trabajando Sí, legalmente. amén, así es, sí, todo legal porque yo le tengo el temor a Dios, pues que si hago algo ilegal, pues yo sé que pues también Dios me podría quitar esa bendición. Ujú. Sí, y también tienes empleados. Amén, así es. Ya. Y en el futuro, de aquí a un par de años, ¿cómo te visualizas? ¿Qué crees que estarías haciendo? Pues estaría pues predicando en muchos lugares la palabra de Dios. De hecho, ahorita estoy trabajando con mi pastor Jaime León del ejido Chiapas 2 de Baja California, es el valle de Mexicali, en un Ujú. ejido, muchos lo dicen como un rancho. Entonces estamos ahí ya iniciando iniciando cultos, predicando la palabra de Dios, orando por los hogares y pues seguir capacitándome para que Dios me lleve a esos lugares a dar mi testimonio y a predicar la palabra de Dios, como dice en la Biblia, ir y predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Entonces quiero eso, anhelo de poder tener el privilegio y la bendición de ir y predicar por todo el mundo. Oh, excelente. Si algo con mucho gusto, pues estamos aquí en Chicago y sin alguna oportunidad dentro de tus planes está venir y visitar Chicago para dar parte de tu testimonio en vivo, pues con mucho gusto estamos aquí a tu servicio para buscar congregaciones y poder ir contigo a estas congregaciones para que compartas tu testimonio de vida con la comunidad. Amén. Y en ese proceso, ya en cuanto al estado civil, ¿te casaste o seguiste soltero? ¿Cómo fue tu estado civil? Sí, pues conocí a una sierva temerosa de Dios en la iglesia, tiene el ministerio de alabanzas, toca el teclado y canta. Entonces yo la Ujú. conocí y en medio de ese proceso yo la desilusioné. Entonces yo caí para atrás con la muchacha que yo me había juntado ilegalmente, pues, pues cuando uno estaba perdido en el mundo, pues no sabe de las leyes celestiales. Entonces la conocí, la desilusioné. Entonces con el tiempo, 4 meses duró el proceso de yo no tener nada de comunicación y yo le comencé a pedir a Dios que ya no me quería sentir solo, quisiera tener una persona que me acompañe, que yo pueda hablar y conocer, y me puso a la que ya es mi esposa, que se llama Aileen. Entonces, Ujú. en ese proceso yo dije, no, no puede ser. O sea, se me venía en la mente ese nombre, habiendo muchas, ¿no? En la iglesia se me venía ese nombre, dije, no, no puede ser. Entonces yo entré en ayuno para pedirle a Dios y para confirmarlo. Entonces, una madrugada yo iba a la frontera a trabajar y desde a las 4 de la mañana me llega un mensaje del celular de ella que me dio la paz de Cristo y dice, Dios te bendiga el día de hoy en tu trabajo. Mm. Pues yo dije, no puede ser, me tuve que orar, hermano, porque comencé a llorar De la porque emoción. sí, y de ahí pues la fui a ver y todo pasó, todo fluyó positivamente, que cuando la miré en persona, le dije, oye, ¿quieres hacer mi novia?
Entonces dice, ¿qué? Sí, ¿quieres hacer mi novia? Entonces ella aceptó. Dice, no estoy muy seguro, pues cómo, si pues por lo que había pasado, ¿no? Sí. Que la desilusioné. Y dije, a mí no me digas, dile a Dios, pero yo tengo en mi sentir que Dios me dijo que tú eres la persona para mí. Entonces, sí, comenzamos a ser novio, íbamos a visita y se llegó el momento que yo me le declaré, le dije, oye, pues yo quisiera casarme contigo. Y en ese momento ella dijo que no. Ella dijo que no, pero yo le seguí pidiendo a Dios, Señor, si ella es que la persona que tienes para mí, para mi esposa, tú pon los medios y tú pon el tiempo que se ocupe y que tome el tiempo que tome y se haga tu voluntad y no la de nosotros. Entonces nos casamos, gracias a Dios, por el civil. Yo nunca fui casado por el civil. Y de ahí a la semana nos casamos, no, a los 3 meses nos casamos en la iglesia. ¿Hace cuánto fue que se casaron? Nos casamos, ya vamos para 2 años en abril. ¡Qué bendición! Amén. Sí, y pues igual el 2020 ha sido un año. Igual yo lo miré como un año profético, un año de bendición, igual de proceso, de propósito. Entonces Dios nos mandó una bendición, un niño, un varoncito. Sí, y aún así hemos pasado por muchos procesos. Mi hijo es un milagro de Dios, porque cuando él nació desnutrido. Entonces, los doctores estaban diciendo que le van a tener que operar el cerebro porque tenía infección. Y pues ahí es donde vino la prueba. Dije, Señor, ayúdanos. Y de ahí, gracias a Dios que nos dio la victoria. Y ahorita ya mi hijo ya está bien gordito, gracias a Dios. Amén. Entonces, a pesar de que conociste a Cristo, te convertiste e iniciaste ese proceso de limpieza, de pureza espiritual, aún así el enemigo quería seguir atacando. Me refiero más que todo al enemigo espiritual. Y como tuviste contacto y relación anteriormente en un principio con la muerte, entonces aún hasta el último momento seguía atormentando estos espíritus, esas potestades con tu vida. Amén. Sí, hermano, sí. Desde ya bautizado en las noches, pues en ese tiempo yo vivía solo. Y me jalaban las patas literalmente. Sí. Entonces, pues yo comenzaba a reprender. No me daba miedo porque yo entendí que... Porque estuviste ahí en ese mundo, sí, y sabes cómo es ese mundo. El mundo espiritual de la muerte. Amén. Amén, así es. Y entonces empezaste a hacer lo que se considera como una guerra espiritual. Sí, y comenzar a reprender, entrar en ayuno, en oración y en lectura bíblica. Y pues sí, el enemigo me ha atacado de 1000 maneras, pero no me ha tumbado, gracias a Dios. Sí se ha llegado esa guerra espiritual de desánimo, pero gracias a Dios que estamos ahí en fe y estar firmes en fe, como dice el apóstol Pablo. Claro que sí, aunque hemos conocido a nuestro Padre, hemos aceptado a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, aún así el enemigo con todos sus mensajeros, principados, potestades, sigue molestando, perturbando y tratando de robar las bendiciones que Dios nos tiene. Y tú has sido un fiel soldado que has estado perseverando y dando fiel testimonio de un Padre que está vivo, de un Padre que es fiel, de un Padre que todavía actúa, hace milagros y realiza cosas a nivel sobrenatural. Amén, así es, hermano. Y le doy la honra y la gloria a Dios, como le había mencionado, que pues cuando yo era joven, como le dije, le tuve mucho rencor a mi papá, y en un retiro yo pude perdonar a mi papá y a mi mamá también, pero pues en ese tiempo no fue mi mamá, y pues en ese retiro
pues mi papá estaba lejos, atrás, y yo me ponía a orar y escuché una voz que me decía, volteate y pídele perdón y perdónalo. Entonces, pues yo pensaba que era un hermano o un ministro, pastor, orando por mí, y abría los ojos y no había nadie junto a mí. Entonces volví a cerrar los ojos igual 3 veces, escuché esa voz tan tierna, tan hermosa, como un airecito bien hermoso, con paz, y igual 3 veces me dijo, volteate y perdónalo. Y pues mi papá, haz de cuenta que estaba por decir a unos 100 pies de lejos, y cuando yo abrí los ojos y volteé, lo Estaba allá tenía atrás. ahí enfrente de mí. Y pues en ese Oh, retiro yo era recién bautizado, pues, y nadie en la iglesia me conocía, pues, no sabían quién era mi papá. Entonces, de ahí, pues, de ahí comenzó todo también, restaurando ese amor, ese vacío de padre a hijo, que ahora somos mejores amigos. qué Gracias a bendición. Dios. Tuvo que haber transcurrido un promedio más o menos de unos 20 años entonces. Amén, así es. Y en ese tiempo que tú sentías ese rencor cuando eras joven, entre los 11, 13 años, tuviste varias oportunidades de haber atentado con la vida de tu padre. Sí, sí, hermano, una vez también que él estaba en el sofá borracho y yo agarraba un bate y decía como quisiera matarlo. Ujú. Se llegaba el momento que yo le decía a él, tú no eres mi papá, para mí tú estás muerto. Sí. ¿Qué mensaje le puedes enviar ahorita que estamos hablando de lo que tú pensabas cuando eras joven, con esos pensamientos hacia tu padre de muerte? Seguramente hay jóvenes que nos están escuchando ahorita en este momento y tiene problemas con sus padres o en particular con su papá y tiene esos pensamientos de matarlo, de que dicen que no eres mi padre. ¿Qué mensaje le puedes enviar a aquellos jóvenes que tienen ese pensamiento del cual también tú tuviste ese pensamiento? Pues aquellos jóvenes que viven perdidos, sin fe, sin esperanza, eh, pues quiero compartir para ellos, igual para los matrimonios, que Dios puede sanar, como ha sanado mi relación con mis padres, con mi matrimonio, y decirles que aún hay esperanza y que solo Cristo es la respuesta. Y la verdad que pues Él puede restaurar cualquier relación que se está destruyendo o que el enemigo quiere destruir, y desde igual a los padres a hijos, que sí hay esperanza, pidiéndole a Dios de todo corazón que restaure, que trabaje en sus corazones y busquen la salvación, y Dios hará cosas posibles, Él hará cosas sobrenatural. Lo que en veces dicen que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Amén. Para los que están escuchando, así como Cristo hizo en mí, en la obra, lo que ha hecho en mi vida, lo quiere hacer con todos esos que están escuchando, que cuando sienten el desánimo, el estrés, solo Dios, pidiéndole a Dios, escuchando alabanza, puede traer paz a tu corazón. Y si tú le das la oportunidad a Dios entrar en tu corazón, porque hay ocasiones que los jóvenes dicen, yo le pido a Dios, pero Él no hace nada en mí. Entonces, pide de corazón, Ujú. humíllate ante Él, y Dios va a ir trabajando en tu vida. Sí hay una esperanza para todos los que están perdidos, así como Juan 3:16, que dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga Tenga vida vida eterna, eterna. que sí hay una esperanza. Entonces, igual dice, y solo te quiero dejar saber que Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al Ujú. mundo para que sea salvo por él. Entonces, sí hay esperanza, sí hay sueños que se pueden cumplir y metas. Así si Dios hizo en mí
que me ha bendecido de tal manera. Dios puede bendecir a esos a quien Él le busca. Así es, claro que sí. Aparte de este mensaje que le enviaste a los jóvenes, ahora, de acuerdo a la experiencia que tú tuviste de estar en el mundo de la oscuridad, ser un servidor de las potestades, de los mensajeros de los principados y potestades, ¿a qué le puedes decir a aquellos que practican la brujería o que practican o realizan pactos con la muerte? Pues yo sí les quisiera decir, y si están escuchando, que adorando a lo La Santa diabólico Muerte. trae consecuencias. Ujú. Sí, trae consecuencias. En el 2011, a través de estar metido con ella, me quitó a una hija de 2 semanas nacida. Entonces, solo Dios te puede dar esperanza, solo Dios puede restaurar, porque en ocasiones mucha gente se mete en la brujería porque tiene rencor o quisieran hacerle mal a las personas por esos malos espíritus que andan así en el aire. Entonces, mirando a quién, mirando a cuál alma débil se le puede manifestar, y es como así la brujería comienza. Pero solo les quiero decir que Dios es el único poderoso, el único que te puede traer paz, que te da riquezas, que te da maná, te da alimento, te da el vestimiento. Entonces solo Dios puede restaurar eso que tú tienes en tu corazón, ese vacío dentro en tu alma, esa tristeza, solo Dios te lo puede sanar. Y yo deseo pues que Dios bendiga a esas personas porque hacen brujerías sin saber que hacen mal, aún ellos pensando que está bien, no está bien, porque sí es muy vengativo el diablo, y Dios reprenda al diablo. Así es, claro que sí. Y entonces tú puedes dar un fiel testimonio de que el mundo espiritual es tan real como tocar un carro, es tan real como lo que vemos y podemos tocar a nivel material. Entonces el mundo espiritual sí existe y es real. Amén, así es. De acuerdo. Entonces, ya finalizando, Reyes, a nivel general, ¿qué mensaje le puedes enviar, por ejemplo, a aquellos padres que son un poco agresivos, violentos, que tienen vicios? ¿De qué forma? Y que tienen hijos adolescentes. Un mensaje en particular para estos padres, para que recapaciten y cambien ese estilo de vida por sus hijos. Pues yo les quiero decir pues que Dios igual los bendiga, y en ocasiones no sabemos que lastimamos a nuestros hijos, que si tú le dedicas tiempo a tu hijo puede cambiar. El amor de padre hacia los hijos es algo tan hermoso que si tú le das una oportunidad a tu hijo de conocerlo más, tú vas a poder mirar las capacidades de tu hijo, las metas y los sueños de tu hijo que quisiera cumplir. En ocasiones decimos que quisiéramos o deseamos que Dios haga cosas en nuestros hijos, que puedan tener un estudio, que puedan ser doctores, ser alguien en la vida, pero recordando que el ejemplo somos nosotros los padres. Entonces yo les aconsejo que amen a sus hijos, porque cuando se mueren y ya no están en esta tierra es algo doloroso, donde nos arrepentimos y decimos cómo amamos a nuestros hijos, cómo quisiera poder hacer cosas con mi hijo, dedicarle tiempo, llevarlo por una nieve, llevarlo al parque, salir al mall, salir a dar la vuelta, ir por una hamburguesa. No se necesita mucho dinero para hacer a tu hijo feliz, porque el dinero no compra el amor ni la felicidad, sino el tiempo. Y yo lo he experimentado igual, que sobre todo Dios te puede dar ese amor para que tú se lo des a tus hijos, para darles un buen futuro, porque nuestros hijos se admiran de nosotros, son los que siguen nuestros pasos.
y en ocasiones por falta de amor, de cariño, los hijos se pierden y se meten y se hacen matones, carceleros, siendo inocentes, y es algo terrible que yo quisiera poder decirle a esos padres que no vale la pena dejar a sus hijos crecer sin ese amor de padre, porque con el tiempo, la verdad, lamentablemente se nos regresa, y cuando están grandes nuestros hijos, cuando necesitamos de nuestros hijos, somos rechazados. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, Reyes, entonces pues ya estamos llegando al final. No sé si deseas comentar algo adicional. Sí, quisiera comentar igual Ujú. a mis hermanos en Cristo en general, que también se esfuercen, como dicen Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, a los hermanos que están retirados, aún hay tiempo para regresar, aún hay tiempo para buscar ese gozo, ese amor de nuestro Señor Jesucristo, desde que pues cobrar ánimo y no dejar al enemigo que los desprecie, no dejar que el enemigo les meta cizaña, porque mañana tarde será. Ahorita con todo lo que está pasando en general, hay muchos hermanos que se han perdido por un desánimo, pero aún también quiero decirle que hay esperanza a los hijos de Dios, que aún hay tiempo para regresar a los pies de Cristo como el hijo pródigo. Dios te espera con los brazos bien abiertos. Dios quiere ser una fiesta así como le hizo al hijo pródigo espiritualmente, y Dios nunca te va a dejar. Y yo quiero decirle a esos hermanos que pues tengan ánimo y se metan más en oraciones, porque ahorita estamos en tiempos muy difíciles y la verdad necesitamos orar. Por eso necesitamos orar por nosotros, unos a los otros. Entonces quiero decirle pues que igual los amo en Cristo, y si gustan agregarme en el Facebook, estoy bajo Reyes García. Ujú. Algún consejo que ustedes desean pedir o preguntar, estoy para servir. De acuerdo, entonces si alguien necesita un tipo de ayuda, de guía, algún comentario por lo que está pasando, bien sea de pandillas, de drogas,